¿Qué es el input comprensible? En este video voy a contarles por definición qué es el input comprensible, así como utilizarlo para el aprendizaje de idiomas de forma autodidacta. Bienvenidos a mi canal Engineer Al, recuerden suscribirse ya que tocamos diversos temas como tech, emprendimiento, book reviews, idiomas y más. Para empezar quisiera ponerles el siguiente ejemplo. ¿Cómo un niño aprende a hablar un idioma sin saber gramática? Exacto, el niño no aprende gramática. Inicialmente, todo es input, todo es escuchar el idioma y envolverse con el idioma. Ahora voy a darles la definición de input comprensible. El input comprensible es exponerse al idioma constantemente, ya sea de manera hablada o escrita, entendiendo al menos una parte de él. En términos generales, estar expuesto al idioma hará que adquieras el idioma y lo aprendas. Nuestra sociedad ha decidido que nuestra forma de aprendizaje deba ser de manera muy tradicional, estudiando el idioma, sentado, haciendo exámenes, aprendiendo gramática, y no por el método del input comprensible que nos lleva a pensar realmente cómo nosotros mismos hemos aprendido nuestro idioma nativo de pequeños. Creo que la manera tradicional de aprender el idioma es casi anacrónica. Para la mayoría está fuera de uso. A esto me refiero con reglas gramaticales, aprender vocabulario y más. Y yo pregunto, ¿cuánta gente ha estudiado un idioma, ha pasado cierto tiempo en un instituto estudiando inglés, alemán, italiano, francés, etc.? Saben la gramática, saben vocabulario, han aprobado muchos exámenes, pero cuando les toca expresarse y hablar con nativos, pues se olvidaron del idioma. Y sencillamente no pueden hacerlo, y muchos de ellos expresan que no les fluye el idioma. No me malinterpreten, la gramática no es mala. Al contrario, la gramática ayuda mucho a acelerar el aprendizaje del idioma. Pero lo importante es que ya debes estar familiarizado con el idioma a un nivel para que la gramática sea muy digerible. ¿Y a qué me refiero con digerible? A que pues ya tengas cierto vocabulario, ya sepas cuál es la estructura del idioma, para que cuando llegue el momento de que te coloquen las reglas gramaticales, pues sencillamente todo tome sentido, todo tome forma. A lo inverso, que es empezar con las reglas gramaticales, para decirte que debes seguir esta estructura, y uno piensa el idioma como si fuera una fórmula matemática. Va primero el sujeto, ok, después el verbo, y uno está formando frases de esta manera casi matemática, y obviamente el idioma no fluye. Y aquí, antes de entrar al método en sí, quisiera acotar de que hay muchas creencias negativas, es decir, el ejemplo de que cuando uno es niño absorbe el idioma como una esponja y solo esto sucede hasta los 10 años de edad. Es decir, cuando eres un adulto, esa creencia negativa indica que ya no puedes aprender un idioma con el mismo método. Es decir, este método con el cual tú creciste aprendiendo tu idioma nativo, ¿por qué no aplicarlo ahora que ya eres adulto? El ejemplo más grande de todo esto es el gran Steve Kaufmann, que tiene un canal de YouTube que lo voy a poner en la descripción, donde él a los 50 años empezó con el método del input comprensible a aprender idiomas. Empezó a los 50 años. A los 74 años de edad, que es la edad que tiene ahora, ha aprendido más de 20 idiomas por el método de input comprensible. Y lo pueden comprobar yendo a su canal de YouTube y viendo las entrevistas que mantiene en alemán, italiano, francés, inclusive en castellano o español. Steve Kaufmann es un nativo de habla inglesa y ha aprendido diversos idiomas, inclusive el persa, idioma árabe, etc. Creo que él es un muy buen ejemplo para todas las personas que quieran aprender un idioma y sepan que él empezó a los 50 y tú tal vez estás en los 20, 30, 40, en realidad no importa la edad que sea, puedes empezar ahora mismo con este método para aprender un idioma. El enemigo más grande es el tiempo, la dedicación y la constancia. Estos tres componentes son muy importantes para que el método del input comprensible funcione. En primer lugar, el tiempo quiere decir
que se debe hacer con una frecuencia diaria de más o menos unos 25 minutos a 30 como mínimo. En la dedicación, creo que ya lo mencioné en el punto anterior, que se debe hacer de forma prácticamente diaria. Y la constancia en que va a tomar un tiempo determinado, depende de cada uno, porque la gente cree que puede obtener resultados muy rápidos. Y sí, se puede obtener resultados muy rápidos con este método de input comprensible, pero no vas a ser un hablante nativo en 3 meses o en 6. Y obviamente también depende del expertise que tengas con el idioma en sí. Es decir, si ya sabes inglés hasta un nivel intermedio, pues el método de input comprensible te va a ayudar mucho a impulsar y a mejorar tu inglés. La regla más importante es que el input debe ser comprensible. En algunos casos, algunos especialistas indican que debes comprender el 70-80%. Otro tipo de políglotas indica que debe ser 30 o 40. Sin embargo, creo que cada uno puede usar el método como más cómodo se sienta. Y el porcentaje me refiero en que en una sola línea de texto de una conversación, pues entendamos exactamente eso, el 30 o 40% de lo que se está diciendo y sacarle el sentido a lo que están tratando de decir en la frase. Ojo, no se trata de escuchar canciones en inglés o audios en inglés mientras dormimos, ya que como a la mayoría les habrá pasado, si no manejan muy bien el idioma, escuchar una canción en inglés, pues no creo que la comprensión de la canción en sí sea mayor a 30 o 40%, por lo que el método no funcionaría. Entonces, para ir a la práctica, voy a dar un ejemplo donde detalla muy bien cómo ponerlo a prueba. Por ejemplo, estás aprendiendo inglés y estás en nivel básico. Es recomendable que tengas un vocabulario base con palabras sencillas como los verbos principales, no sé, correr, hablar, caminar, cocinar, las formas básicas del sujeto en primera persona, en segunda, en tercera, y la estructura de cómo se forman frases en presente tal vez. Esto sencillamente es la base, es lo que se conoce como el nivel básico o A1. No es necesario que te inscribas a un instituto para lograr el nivel básico, ya que puedes hacer el nivel básico con aplicaciones móviles tales como Busuu, Duolingo o Babel. Una vez que hayas logrado el nivel básico, que no te debe demorar mucho tiempo, tal vez unos días o semanas, pues digamos que te gusta la serie Friends y le dedicas 25 minutos diarios a la serie. Lo principal es que el idioma esté en inglés y los subtítulos también en inglés, para que así puedas leer y escuchar lo que está sucediendo y de esta manera vayas adquiriendo el idioma. La segunda regla más importante es que te debe gustar el idioma. Es que te tiene que gustar el proceso, es decir, que tiene que ser divertido. Por eso pongo el ejemplo de ver una serie que te gusta en inglés y relacionarlo con el idioma que estás aprendiendo, por ejemplo inglés. Entonces, ¿qué forma más divertida de aprender un idioma viendo una serie que te gusta? Tal vez no hayas escuchado este tipo de método antes, pero es muy bueno, ya que tu motivación siempre se va a mantener alta y te va a gustar el idioma en sí. Esto hace que adquieras el idioma rápidamente. Por ejemplo, yo que actualmente estudio alemán, me pasó mucho que comparé el proceso de estudiar y aplicando el método del input comprensible, viendo la serie Dark en idioma audio alemán y los subtítulos en alemán. La forma en que adquirí el idioma, poco a poco, para mí fue mucho más divertido que estudiar las reglas gramaticales en el Instituto Goethe. Sin embargo, al combinar estos dos métodos, el tradicional y el autodidacta con el input comprensible, mi entendimiento del idioma fue mucho más allá. Y aquí cabe resaltar que el alemán es un idioma más complejo que el inglés, por ejemplo. Esto quiere decir que puedes aprender inglés realmente por tu propia cuenta. Ahora, si te gusta la lectura, por supuesto puedes reemplazar el hecho de ver una serie con empezar a leer el inglés. La regla aquí va a ser sencillamente de que entiendas, porque el método del input comprensible es que ese porcentaje de comprensión sea un mínimo de 30 o 40%. Y el ejercicio es que con las palabras que no conoces, las vayas buscando en el diccionario
y una vez que las encuentres las vas a aprender poco a poco. En otro video vamos a explicar el método práctico de cómo hacerlo. En este video hemos detallado la idea en sí del input comprensible, la definición y bueno, en realidad qué es y cómo puedo aplicarlo a mi aprendizaje de idiomas. El método creo que lo he explicado de forma muy básica y breve. Yo creo que en un video próximo podemos abordar este tema sencillamente viendo paso a paso cómo hacerlo. Y aquí podría ser cómo llevar el nivel básico en una aplicación con tipo Busuu, que es la que yo uso. En otro punto puede ser tal cual, poner una serie en el idioma en el que quieran aprender, tanto en Netflix o en una plataforma de streaming. Y el tiempo y la dedicación, que ya lo detallé aquí, que debe ser constante diariamente por un aproximado de 25 minutos a 30. Gracias a todos, por favor suscríbanse si les gustó el contenido y próximamente más videos.